Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos a Baby Metal gracias a Cristian Roca que patrocina la reacción y nos trae la presentación del Tokyo Dome 2016. Dice destacada por la altura del escenario. Miedo me da porque como no ponen barandillas. Así que bueno, veremos lo que nos ponen. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, antes de empezar, hay que decir que cuando han visto una altura considerable, han puesto barandillas. Esto es memorable, de verdad. Hombre, si la subes Hombre, es que a subes las a chicas ahí a 10 metros, 10 o más, eso estaba súper alto. Es decir, cuando son 3 metros o menos, no hace falta no barandilla, ¿no? pasa, Por lo visto, no pasa ¿no? nada. Ahora, si ya la pones a 15 o Si 20, se ya. caen, rebotan y no se matan ni nada. Madre mía, madre mía. Me ha sorprendido además con la confianza que estaban bajando. Vamos, yo no bajo unas escaleras de frente, yo bajo agarrado y dando pasitos atrás. Es decir, ellas sostienen la bandera y van allá que nos vamos. Es decir, Se bajaría eh, haciendo el moonwalk. efectivamente, chicas, tenéis mucha valentía, por no decir otra cosa, ¿eh? Buen par, buen par. Así que, venga, vamos a continuar.
impresionante, ¿no? Tanto la concepción del espectáculo, esa columna con diferentes pisos y que puedan ellas ir bailando y haciendo la coreografía, haciendo, ¿no? Es decir, el frente y los laterales, arriba del todo conforme han ido bajando, que ha sido espectacular. Una canción con muchísimo empuje, la batería, ahí el amigo Aoyama iba em, muy Va rápido en por modo la guitarra. ametrallada, en modo metralleta. Totalmente, ¿Qué totalmente, ¿no? tío? Pero Muy, Mura y Miki ahí armonizando guitarras también ahí rapidito, tela, ¿eh? sí, 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 bueno, con esas luces rojas, esto de la Red Knight, que simboliza pues el conflicto, el sacrificio, la superación, ¿no? En contraste con la Black Knight, bueno, es como un acto ceremonial, es casi como la batalla final y está chulísimo. Bueno. Pues es como también, claro, como habla de resistencia, de unión, de avanzar, es como un mensaje casi colectivo, ¿no? Vemos aquí que incita a la gente a cantar, el público deja de ser espectador y se convierte en parte del ritual. Así que, bueno, y vemos que va usando, como es habitual, frases en inglés y bueno, la iluminación roja intensa es toda una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, puede representar la guerra, el sacrificio, la pasión, un montón de cosas. El escenario es impresionante, es muy amplio. De hecho, el estadio también era súper amplio. Hicieron así Sí, como una panorámica general. Y bueno, eso de las pantallas circulares es impresionante. sí, eso A ver está muy si bien, esto pero de aquí, mira. sí, sí, no, sí, el escenario es increíble. Lo que pasa es que tenerlas allí arriba, yo creo que desde abajo ni las ven. Tienen que mirarlas por la pantalla porque seguro que ni las ven. Claro, por eso están, a ver, lógicamente, ¿no? En las pantallas es inevitable, ¿no? Es decir, pero fíjate tú los que estén los últimos. Es, en fin, bueno, es el estar allí también, ¿no? Es decir, Sí, sí, no, el claro. compartir con la gente, todo eso. Em, a ver, la Cami, ¿no? La Cami, como decíamos, Aoyama con su ejecución precisa, poderosa, rápida, es un motor el tío. Bueno, de Le, guitarras. pus- le, Aquí le pusieron están buen nombre, ¿eh? La banda de dioses. total. Aquí por fechas entiendo que está Mikio y Yomura, ¿no? Yomura, claro. Efectivamente, que han hecho una armonización ahí que me han dejado loco. Eh, Riffs muy rápidos, muy claros, combinando lo salvaje con lo melódico, armonías épicas, de verdad. Es increíble, ¿no? Con qué ímpetu arrasan. Por supuesto, el bajo de voz, impresionante. Muy presente, como siempre, en los Sí, directos. sí, sí. Mucho cuerpo, mucha estabilidad. Hace de Pues, conexión. pues igual que él. Sí, es Está muy tremendo. presente, 1,90 Sí, sí, de efectivamente. japonés. Su, como suele ser habitual, muy segura, muy firme. Tiene casi un tono heroico, casi rollo líder, ¿no? Excelente control. Es un tema exigente. Sí, Y bueno, hace casi como una voz que guía, ¿no? Está inspirando a la gente que está en el estadio y los coros de Yui y de Moa también muy bien afinados, claros, sincronizados, sí, sí. así que estupendo, estupendo, estupendísimo. Esto es como una catarsis colectiva, así que venga, vamos a continuar, que está aquí Su animando a la gente.
de verdad, se me han puesto los vellos de punta. Fíjate que Mikio es más bien tranquilote de estar en su Sí, sí, sitio y tal, y ver ahí él solo animando ahí, sí, por la sí. plataforma y animando así a la gente. No, ese era Omura, ¿eh? No, primero Mikio, después ha salido Bueno, Mura. es que hay tres, es que hay No, tres. no, vamos, que te lo enseño. Que de Sí, hecho, pero que hay tres plataformas, me refiero, ¿no? sí, 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 pero que me refiero que primero ha salido a andar Mikio y después, mira, ¿ves? Aquí está Mikio, ¿lo ves? Aquí está Mikio primero, porque además me hacía gracia porque estaban empezando a desincronizarse los coros y empieza él a hacer la melodía como diciendo, "Tss, seguidme a mí, por favor, ¿vale? Que la estamos liando. Mira, ¿lo ves? Y anima. Después sale Bo, el, Sí, y pero yo después creo que sale... Mikio y Bo están ahí en la plataforma. El que ha ido, se ha despegado, que estaba ahí en el No, esquinazo era Omura. no, David, no, David, de verdad que no. Mira, Omura que me hace gracia el maquillaje porque se lo pone así y parece el Joker, el tío. mira, para que se vea. Salen los tres cada uno a una. Mira, ¿ves que hay varias patas? ¿Vale? Pues Sí, cada uno, ya, ya, pero claro. cada uno sale a una, de verdad que sale. ¿Lo ves? Porque en el sitio que está ya está despejado porque está en la plataforma, si no tendría ahí el techo, ¿vale? Mira, ¿lo ves? Aquí está Mikio. Ese Después, no es Mikio, ese es Omura. pues nada, David, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué De es verdad. eso, Omura? No, salen por turnos. Primero sale Mikio, luego sale Boy, luego sale. Pues no. Mira, ¿lo ves la melena? No hay coleta. Melena suelta, no hay coleta. Que no me convences. Pues nada, mira, es que de verdad. Aquí ya se está recogiendo Mikio. Ahora sale Omura, ahora. Mira, y en este plano, Ah, ¿vale? es verdad, sí, están ahí uno en cada. Está saliendo Omura y se está recogiendo el otro. ¿Sabes qué digo?
como presentación me parece espectacular. Bueno, qué curioso ver a Omura con una Flying V, ¿eh? Sí, Que no es lo habitual. También me ha hecho gracia que las patas o plataformas ahí para que salen tienen forma de ataúd, ¿vale? ¿Verdad? es verdad, es verdad. Sí, sí, no deja de ser curioso. Aquí toda la... Bueno, es que en verdad es un rollo muy místico, porque entre que el suelo está lleno de grabados y demás rojos sobre fondo negro, ahí tiene su historia, ¿no? Es decir, de todas maneras, también, mira, aquí se ve, ¿no? Es decir, de hecho hay por ahí, bueno, sería cuestión de ir símbolo por símbolo. Seguro que hay una historia detrás tremenda. Pero bueno, como todo está el tema de la diosa Zorra y todo el tema este, es que el lore de Baby Metal ya se está convirtiendo en algo muy grande. Ya es rollo Star Wars, ya. Esto ya es café para los cafeteros. Que también, bueno, mientras estaba todo el coro, le servía para que les diera tiempo a bajar a las chicas, Sí, porque... Pero claro. mira, y aquí que no cabe un alma, ¿eh? No cabe un alma. Es increíble cuando han hecho esa vista y toda la gente cantando. Mm, De hecho, había un fotograma que Moa, antes de que se pusieran a bailar, yo creo que estaba hasta emocionada y todo. sí, 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 yo creo que, bueno, a ver, Es que ver eso, ver un estadio entero coreando una canción tuya, claro, también hay que tenerlo en perspectiva porque, claro, esto es 2016, estamos en 2026, ahora llevan 10 años más de carrera, pero en aquel momento no llevaban tantos años. Es decir, ya el grupo, evidentemente, el éxito que tenía era abrumador, pero llevaban, digamos, relativamente poco tiempo. Y sin embargo, pues figúrate, ¿no? Es curioso porque, si no recuerdo mal, Su era del 97, ¿no? sí, Del 97, creo. del Eh, 97, sí, del 97, sí, 20 de sí, diciembre del 97, sí. Y sin embargo, me parece, para tener ahí, pues 19 años, me parece como muy joven, ¿no? Como diciendo, parece que tiene menos edad de la que tiene. suele pasar en nuestros amigos japoneses. Bueno, y las chicas igual, ¿no? Es decir, fíjate que hemos visto recientemente una entrevista de 2025 y Moa ha cambiado un montón, pero un montón. Claro, es que ahí todavía era muy niña. Sí, sí, sí. Tenía 16 o 17 años. Se tiene dos menos, ¿no? Son Sí, del 99, ¿era? Buah, impresionante, de verdad. Es decir, todo el conjunto, yo supongo que el que esté, sí son del 99. Para estar allí y vivirlo, ¿eh? y la canción que se ha marcado la Cami, Hmm, es casi alucinante. claro. Aoyama ha estado desde el principio hasta el fin a tope. Pero es que Ujú. luego Mikio y Omura ahí armonizando y animando al público. Claro. Y Bo envolviéndolos a los dos porque se escuchaba el bajo ahí. Lo que digo muchas veces, el bajo necesita tener de por sí más volumen que las guitarras porque las guitarras son dos. Necesita competir con dos instrumentos. Estaba mirando ahí las fechas y de los cumpleaños y, ostras, no sabía que Momo era tan joven, que Momo tiene 22 años, porque todavía no ha cumplido los 23. Es de 2003, de 2003. Madre mía. Es muy jovencita. Bueno, hay que ver. Bueno, pues nos ha flipado, así que muchísimas gracias, Cristian Roca, por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla.
Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Bueno, pues por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.